por la invitación. Es un honor para mí traer la voz de Venezuela, de nuestro pueblo, ante esta agresión y bueno, poder compartir con ustedes informaciones que no van a llegar a su país, porque el bloqueo que sufre nuestro país es sobre todo también un bloqueo simbólico, mediático, cultural, y la desinformación y el manto de desinformación que hay sobre nuestros pueblos para ocultar la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Así que espero poder aclarar muchas de las dudas, de las preguntas y de esas desinformaciones, esas fake news que están lanzando nuevamente contra nuestro país. Williams, mira, yo sé que por supuesto tú lo sabes muy bien, pero es importante que todos nuestros conectados y conectadas a este programa sepan algo. Y tú por supuesto también lo puedes comentar, obviamente, que hay informes reiterados, continuos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, informes desde el 99 hasta el 2025, ¿verdad?, que certifican que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos. Es decir, las Naciones Unidas, una oficina en particular, que es la Oficina contra la Droga y el Delito, reiteradamente ha sostenido que Venezuela es un país libre, es un territorio libre de los cultivos ilícitos. Es decir, no hay cultivos ilícitos de droga en Venezuela. Y la DEA, que es justamente la Oficina Norteamericana para la Persecución del Narcotráfico, no ha señalado de que se produzca droga ilícita en Venezuela. Es decir, la propia DEA, la propia Oficina de Lucha contra el Narcotráfico de Norteamérica, ha señalado de manera reiterada, y en el último informe, incluso el informe del 2025, señala con claridad de que Venezuela no es productor de ningún tipo de droga y que no se dedica al narcotráfico. Entonces, sabiendo teniendo en consideración estos elementos, cómo se fragua, cómo se levanta, cómo se crea esta mentira norteamericana con un sentido, con un objetivo. Eso, William, queremos saber cuál es el objetivo, porque están estos informes, estos son informes continuos de las Naciones Unidas. No es nada nuevo, no es inventado. Pero el gobierno norteamericano, el gobierno de Trump, inventa. Esto es una invención. El objetivo es que tú nos expliques, nos des cuenta, por supuesto, de la existencia de estos informes y de otros más, de cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos, el imperio norteamericano, para fraguar este engaño, para hacer ver a Venezuela un país que se dedica al narcotráfico, cuando no es, de acuerdo a todos los informes que hemos señalado, un país que se dedique a producir estas drogas ilícitas. Williams. Sí, bueno, te agradezco esa introducción porque es muy claro. Venezuela, bueno, podríamos hablar muchísimo de Venezuela, sabemos que Venezuela, pero para resumir, sabemos que Venezuela está viviendo una agresión por parte del imperio estadounidense desde 1999, cuando recordemos que en diciembre del 98 Hugo Chávez llegó a la presidencia por primera vez, le dieron un golpe de Estado, le montaron un paro sabotaje petrolero, le hicieron innumerables atentados. Y bueno, en los últimos 10 años esa agresión se ha intensificado contra el presidente Nicolás Maduro, y en particular en esta nueva fase, para entrar en el tema, en esta nueva fase de agresión, que es una escalada, porque es una fase militar, se ha desplegado en el Caribe Sur, cerca de nuestras costas y al lado de Puerto Rico, en esa zona cercana del Caribe Oriental y el Caribe Sur, un dispositivo militar que no tiene parangón en la historia de la geopolítica regional. Ahí hay 8 buques destructores, grupos anfibios, 10 aviones de alta tecnología para bombardeos y para espionaje. Hay un total de 6.500 marines o, digamos, efectivos de la Marina estadounidense. De estos grupos hay un destructor con capacidad nuclear que está por allí también en parte de este dispositivo. Y esto se ha hecho con el argumento, con la falsa acusación o el falso argumento de que Venezuela es un cartel de drogas, de que ese cartel está dirigido por el presidente de Venezuela. Imagínense ustedes
tamaña locura de que prácticamente no somos un gobierno, sino somos una organización criminal que ha tomado control del gobierno de Venezuela y que por lo tanto se justifica una acción militar al margen del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas y de la propia legislación de Estados Unidos. Entonces, lo que tú decías, frente a esa mentira, frente a esa canallada, hay 27 informes de las Naciones Unidas que desde el año 99 sistemáticamente han dicho: Venezuela no es un país productor. No hay producción de drogas en Venezuela, de ninguna droga. Venezuela no es un país de tránsito. Sí, porque como le decía Nicolás, hemos compartido algunos materiales públicos que se han hecho en Venezuela. Si podemos ir a la lámina, vamos a ver cuál es la lámina número 7. Fíjense, cuando se analizan las rutas del narcotráfico en nuestro continente, solo el 5% de la droga, recordemos que Colombia es el principal país productor de cocaína en nuestro continente, el segundo es Perú y el tercero es Bolivia. Bueno, de esa producción gigantesca, solo el 5% se intenta pasar por Venezuela y de ese 5%, el 70% es capturado y destruido por las Fuerzas Armadas de Venezuela, por los órganos de seguridad. Venezuela ha derribado, inutilizado o dado de baja a 402 aeronaves del narcotráfico que sobrevuelan ilegalmente nuestro territorio. Ahí vemos la lámina sobre la producción de cocaína en Sudamérica y desechando esos informes, desechando la realidad, se quiere plantear la idea de que aquí existe un cartel. Mira, los carteles solo existen en los países que son productores o consumidores. No puede haber carteles en otra parte o en las rutas del narcotráfico. Si vemos ese mapa, 87%, ya lo adelantaban ustedes, pasa por el Pacífico, sale fundamentalmente de Colombia y de Ecuador, que es el principal exportador de cocaína del mundo. La mafia colombiana se han ido hasta Ecuador, amparados políticamente por el gobierno de derecha, y la mafia albanesa, se han asociado a la mafia albanesa para llevar drogas hacia Europa, que ahora está saliendo por el Atlántico, pero vía Argentina. Entonces, ¿por qué por el Caribe no pueden pasar? Porque están las Fuerzas Armadas de Venezuela. Nosotros expulsamos a la DEA en el año 2005, el comandante Chávez expulsó a la DEA y desde que se expulsó a la DEA se aumentaron las incautaciones y los operativos antidrogas en Venezuela. Entonces, claro, nada de esto se dice, aparece un señor que se cree el emperador del mundo y dice que Venezuela es un cartel, que él va a mandar a sus marines y que además ha bombardeado ya 4 lanchas con civiles sin demostrar si esos civiles eran delincuentes o no. Basta que en su red social él diga que eran delincuentes, les lance un misil, les lance un dron, ejecuciones extrajudiciales en el Caribe como una amenaza no solo a Venezuela, sino a la estabilidad regional. Entonces yo creo que es importante que vayamos como desmembrando esta narrativa, esta falsa acusación, porque los hechos desmienten absolutamente estas acusaciones.